Hola, bienvenidos a todos al episodio número 22 de The Tilt, su podcast favorito de diseño y tecnología. Mi nombre es Vanessa y en esta ocasión vamos a descubrir un aspecto del diseño que puede transformar por completo la manera en que interactuamos con los productos digitales. Este es el UX Writing. Cuando hablamos de diseño de experiencias de usuario, solemos pensar en la interfaz, en la navegación, la estética, pero ¿qué hay de las palabras que guían a los usuarios a lo largo de su viaje? El UX Writing es el arte y la ciencia de escribir estos textos que hacen que las interacciones sean intuitivas y sobre todo humanas. En este episodio exploraremos el rol crucial de los UX Writers, cómo su trabajo impacta en la usabilidad de productos digitales y por qué cada vez más empresas están invirtiendo en este campo para mejorar la experiencia de sus usuarios. Si alguna vez te has preguntado quién está detrás de esos mensajes que te guían, te informan y te acompañan mientras navegas por una app o sitio web, este episodio es para ti. Y bueno, para hablar de este tema, hoy nos acompaña nuestra experta en el ámbito, que estamos muy contentos de tenerla en The Tilt. Ella es Danae. Danae es una UX writer apasionada por las personas y las palabras. Se especializa en crear storytelling orientado al usuario para desarrollar estrategias de comunicación humanas y efectivas. Hola Danae, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Vane. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, muy emocionada de estar aquí y pues lista para platicar, como dices, del UX Writing, que es un área que poquito a poquito se va abriendo campo y pues muy contenta también de ver caras conocidas otra vez y de podernos topar por acá. Súper, sí, nosotros también estamos muy contentos de tenerte por aquí. Y bueno, también presento a Enrique, que ustedes, si son escuchas de The Tilt, pues ya lo conocen. Aquí estamos su team de The Tilt habitual. Enrique, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien. Se me hace raro que me digan Enrique, pero sí, ya saben que aquí también lo me conocen como Chan. Pero muy contento, la verdad, muy contento de estar aquí otra vez en otro episodio de Tilt y aquí con Danae, sobre todo digo, caras conocidas porque nos ha tocado colaborar juntos en proyecto, entonces me da mucho gusto ver de nuevo aquí a Danae. Pues bueno, yo para ya entrar en el tema me gustaría empezar, digo, ya más o menos aquí Vane nos está explicando a grandes rasgos qué es el UX Writing, ¿no? Y también un poquito ya nos platicaba Dana en su introducción, pero pues me gustaría que profundizáramos un poquito más. Alguien que tal vez escucha esto por primera vez, o sea, ¿cómo podríamos definir de qué se trata el UX Writing en específico? ¿Cómo surge este rol? O sea, ¿cómo aparece este rol en el mundo del diseño, del mundo del UX? No sé si nos puedas platicar un poquito, Dana, sobre eso. Claro. Pues primero, creo que primero me voy por la parte de qué es el UX Writing y hablar un poquito de dónde viene. Lo dejamos para después. Pero el UX Writing ahorita, como se entiende, es todo el copy que esté relacionado con la interacción, de ahí la parte UX. Y para ya como explicarlo un poco más e irlo entendiendo, se puede dividir en dos partes principales, que una es la estrategia de voz y de tono, que esa va a incluir todos los mensajes clave de tu proyecto, va a incluir el tono de voz, va a incluir la voz de la marca también, o sea, todo lo que va a formar la estrategia de comunicación después es parte del UX Writing. Y por otro lado está la parte del microcopy, que eso es lo que se conoce como más coloquialmente como UX Writing y por lo que somos más conocidos los UX Writers, que eso específicamente o sea, es como la parte hiper especializada de copy para interacción. Entonces el microcopy son todos esos copies que están como en botones, en cosas que te van a mover a la siguiente parte del journey. Entonces básicamente esos son como los dos grandes espacios que abarca. Dependiendo de cuál es como tu especialidad, puede que estés involucrado dentro de todo el proceso o también puedes solamente ser una persona que ya llega con el conocimiento solamente de cómo usar la voz y el tono y todos los guidelines y entonces tú lo desarrollas como UX Writer o puedes también estar involucrada en la creación desde el principio. Y hablando ya un poco más de dónde nace, pues igual tiene sus inicios, o sea, desde el tiempo en el que empezó igual todo el diseño de la interacción y cuando se empezó a hablar acerca del UX, también existía ya como la creación de estos contenidos, pero en ese entonces en vez de ser UX Writing se conocía más como estrategia de contenido en general.
Y de hecho, Facebook fue la primera empresa que contrató a alguien como ya con ese título de Content Strategist. Y ese fue como el primer precedente que se hizo para que empezáramos a tener más este rol. Y pues eso también habla un poco de cómo antes la parte que hacíamos nosotros del copy, en vez de verse como algo estratégico, era como content as a feature, como que eventualmente ya lo ibas desarrollando una vez que tenías toda la base de tu app. Eso también ha ido evolucionando conforme crece y se va entendiendo un poco más de nuestro rol como UX Writers, que igual de eso ahorita hablamos un poquito más a profundidad. Pero sí, o sea, conforme empezamos a tener más peso en la parte estratégica, creo que también se ha ido entendiendo un poco más cuál es el rol que tenemos y por qué estamos también como en la mesa del UX, ¿no? Sí, creo que, como tú dices, desde que empezamos a ver todo esto de los productos digitales, pues siempre hemos visto texto dentro de ellos, ¿no? Y creo que me gustaría saber ahora que ya conocemos un poquito qué es y cómo surge, me gustaría conocer cuál es el impacto de un trabajo de UX Writing bien hecho o hecho como tal por un rol de UX Writer dentro de un proyecto de UX Design o de un producto digital. ¿Cómo has percibido tú ese impacto desde tu experiencia? Pues yo creo que similar a cualquier otra parte del proceso de diseño, son esas cosas que cuando está bien hecho solo no lo notas y solo ayuda a que todo fluya, ¿no? Entonces, en realidad, lo que creo que hace, si eso lo pongo como de manera concreta, es que ayuda a que vaya a haber menos errores de usuario, porque estás dándole en cada momento la información precisa, con el tono correcto, de la manera correcta, para que la carga cognitiva sea nada más para justamente moverse al siguiente paso del journey que tú necesitas llevar a ese usuario y eliminarle como todas esas fricciones que tiene. Entonces, un buen UX writer sabe notar dónde están esos puntos y sabe de qué manera mejorarlos para que justamente pueda ser una mejor experiencia para la persona que lo está leyendo. Y pues al final esto va a llevar a que el journey se termine, o sea, lo que sea que eso signifique para lo que tú estás creando, es que al final tu objetivo lo vas a lograr porque el usuario no va a necesitar ninguna información extra, ni va a tener que tener ningún tipo de pausa, solamente va realmente a atravesar el journey como lo visualizamos nosotros cuando lo estamos creando, ¿no? O sea, como nos sentamos y pensamos en el usuario ideal, en la medida en la que podamos lograr que los mensajes realmente estén conectando, es que sí va a poder llevar ese journey como nosotros también lo visualizamos y que sí realmente se convierte en este usuario ideal para el producto que estamos creando. Sí. Me hiciste acordar algo de en la facultad ya hace muchísimo tiempo, cuando yo estaba en la facultad estudiando diseño gráfico, había una clase que estábamos hablando sobre señalética, me acuerdo. Y era mucho esta pregunta, ¿no? De que, bueno, creo que más bien la maestra es la que nos preguntaba, o sea, como para que nos pusiéramos a pensar de que, ¿cómo saben si una señalética está bien hecha? Y ya pues, como que nos quedábamos pensando y la respuesta, pues cuando nadie hace preguntas, ¿no? O sea, cuando todo es tan claro que la gente sabe hacia dónde ir, hacia dónde moverse y llega al lugar que desea, pero cuando los mensajes son confusos, digo que es como lo que ahorita nos platicabas, o sea, es justo cuando te das cuenta que no está bien hecho, ¿no? Como dices, más bien el trabajo bien hecho pareciera que no se nota, pero cuando no está bien hecho es muy notorio, ¿no? Entonces me acordé de ese ejemplo. 100%, y me encanta esa analogía porque creo que el microcopy específicamente 100% es la señalética de nuestros productos, o sea, justo. Es de que eso es lo que le va a decir al usuario hacia dónde es, hacia dónde no es, qué sí se permite, qué no. Entonces sí, literalmente así de que tu maestra lo sabía todo. Oye, Danae, aunque cada proyecto o cada producto digital sea diferente, en general los diseñadores pues tenemos como ciertas metodologías que nos ayudan a definir un proceso, ¿no? O sea, a lo mejor metodologías como el doble diamante o el design thinking. Me gustaría saber cuál es el momento ideal de estos procesos en donde debería entrar el rol del UX writer como tal. Yo creo que en la medida de lo posible, entre antes esté involucrado un UX Writer dentro de ese proceso mejor.
O sea, si puede ser desde la parte de la ideación, incluso mejor, porque justo mientras se va creando toda esta arquitectura de la información, mientras vas, si ya de la mano estás haciendo todo esto con una estrategia de contenido, eso solamente va a simplificar y como homologar para más adelante todo lo que venga para el producto. O sea, ya te estás ahorrando muchos pasos. En muchos sentidos, o sea, no solo de tener un UX writer que esté como muy empapado en el ADN del producto y de lo que estás haciendo, y entonces cada siguiente iteración del producto y nueva como comunicación que tú tengas que desarrollar va a tener esa facilidad y ese como tacto de hacia dónde necesitas llevar. Entonces, por una parte, ese es el beneficio de meterlo desde el principio, o sea, como desde el equipo que estás creando, y por otra parte, o sea, para el producto mismo es lo mejor, como digo, en términos de la arquitectura de la información, del journey, de cómo lo estás pensando. O sea, a final de cuentas, hasta la manera en la que nombras y vas a nombrar como los features o tus procesos o lo que sea parte del journey, también influye e impacta en cómo se va a ver la psicología de quien después llegue. Entonces, entre antes hay una persona que esté viendo eso, que al final eso creo que somos los UX writers, somos como los que estamos revisando que el lenguaje y la comunicación esté llegando a los puntos que necesita en términos de incentivos cognitivos y psicológicos, que pues eso es lo que está haciendo como la parte del UI, la parte visual. Entonces como eso, pero con las palabras. Entonces sí, yo creo que entre más temprano mejor, pero creo que de manera ya indispensable es al momento en el que estás ahora sí poblando y decidiendo cuáles van a ser los copies que se presentan en tus interacciones. Ahí sí me parece indispensable, sobre todo para ahorita, hoy en día, con las expectativas que tiene cualquier usuario de cualquier producto. Es muy importante sí tener un UX writer, por lo menos, o sea, si no lo puedes involucrar desde antes, tenerla en ese momento en el que ya vas a empezar ahora sí a aventar como tu producto a el out there, a ver qué sucede, porque justamente va a ser la persona que te permita como ir navegando todo eso y acertando, y además identificando si algo no está bien, qué es lo que está sucediendo, porque es ese tacto de la señalética de los mensajes. Digamos que en el momento en que ya estamos construyendo mockups o prototipos de alta fidelidad, ahí es cuando ya es súper indispensable que esté un UX writer, o crees que sea antes. O sea, yo creo que justo en ese punto ya es así como crucial. Si no lo tienes, vas a ver muy claramente cuál es el impacto justamente en eso, como en que tanto estás completando tu journey, en cómo se ven las interacciones de tus usuarios, en cómo se ve su tiempo en el producto. Entonces creo que justo en ese momento se convierte así de que crucial, sí o sí, si no lo tienes, es muy difícil que no vayas a notar que te hace falta. Si puedes antes de eso involucrarlo, pues está incluso mejor. Ahí, por ejemplo, ahorita que comentan eso, ¿cuál es tu opinión, Danae, de cuando se hacen estos approaches? Ya sea, lo he visto tanto para baja fidelidad como para alta fidelidad, de que dices, aquí va texto, hacemos unas líneas, o ponemos un lorem ipsum, y luego ahí nos quebramos la cabeza de qué va a pasar. Ahí, ¿cuál es tu punto de vista sobre ese tipo de ejercicios? O sea, creo que como que la simple reacción que tenemos a esta situación de que contarla y recordar esos momentos nos dice claramente como qué pasa, ¿sabes? O sea, siempre termina siendo una cosa de que al final lo que iba a estar ahí tenía otras necesidades visuales y entonces ya no pudimos hacerlo y nos tenemos que regresar. Entonces justo es como en la medida de lo posible, si tienes la capacidad de ya pedirle a alguien que te dé el contenido para ponerlo, o lo más cercano a un contenido, por lo menos cantidad de caracteres, aunque sea, o sea, como que un guideline que te permita esas cosas, sí hace toda la diferencia, porque como, o sea, sí, creo que esas situaciones también después, para mí como persona que llega y ahora tiene que hacer que el mensaje quepa también retroactivamente en estos espacios que quizá no eran los mejores, o que diría como que es que si me hubieran dicho antes, les hubiera dicho que mejor no pusiéramos el título y luego esto, y mejor lo hiciéramos como que solamente un copy más largo en esta otra sección. Como que ese tipo de cosas que van surgiendo ya que se va formando la narrativa completa, no solo con
cómo se ve, sino qué es exactamente la información que está poblando todo, ¿no? Entonces, sí, creo, o sea, yo soy team, no hay que hacer eso, de que hay que organizarnos un poco mejor, pero pues sí, o sea, creo que eso también como que si todavía estamos en una etapa de baja fidelidad es bastante permisible y no pasa nada, pero ya conforme nos movemos a algo más como cercano a mockups y estar ahora sí como testing, pues obviamente sí, trae más problemas. Oye, Dana, y también hace ratito mencionaste, van varias veces que mencionas la parte de la estrategia de contenido y a mí me ha tocado escuchar sobre roles que piden, o sea, que literalmente piden un content designer para los proyectos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la estrategia de contenido o el rol del content designer y el UX writer? ¿O crees que en algún punto llegan a ser pues lo mismo? O sea, si el content designer se llega a convertir en un UX designer o cuáles son las diferencias principales entre ambos roles. Yo diría que también como regresando un poquito a la historia y de cómo nació el que ahora seamos UX writers, en realidad sí una persona que se dedica a hacer estrategia de contenido y que ese es como su título, Content Strategist, al final de cuentas yo diría que la mayor de la labor que están realizando es como quiera la que haría una persona que tiene bajo su título UX Writer. Entonces, creo que las diferencias son muy pocas. De hecho, yo personalmente ahorita estoy trabajando en un rol donde mi título oficial es Content Strategist. Entonces, es más como dependiendo de cómo está la organización del lugar. Creo que es un poco más ese trip, quizá un poco burocrático corporativo, de qué manera se refieren. Por ejemplo, en donde estoy ahorita, lo que es como toda la oficina de contenido, pero pues al final yo lo que estoy haciendo en mi día a día y mis labores es UX Writing. Y todas mis colegas de esta área también hacen lo mismo. Pero también estaba haciendo cosas de UX Writing bajo ahora sí el título de UX Writing y en realidad podría como que hacer una comparación muy similar de las cosas que me tocaba hacer. Entonces, creo que eso específicamente es como muy intercambiable y ya se va más a una cosa granular y como yo diría un poquito personal de cómo tú entiendes justamente esa línea de dónde es content strategist, o sea, porque a lo mejor dirías, pues el content strategist no se va a meter en temas ya del microcopy, porque eso sí es como muy particularmente UX writing. Entonces, quizá esa puede ser como una manera de delimitar esa línea. Yo personalmente no lo haría, te digo, para mí sí son como muy fluidos, pero sí, creo que sí podría como variar dependiendo de cada quien cómo se define porque te digo, o sea, también creo que igual que todos nuestros roles como UXers, siguen siendo muy fluidos porque siguen siendo muy nuevos. Entonces, también mientras que se va desarrollando y vamos descubriendo las nuevas como distancias a las que podemos llegar como profesionales, o sea, como creativos en esta área, también va cambiando qué significa eso y qué significan esos roles. Entonces creo que también está muy abierto a todo eso, junto con todos nosotros, ¿sabes? Sí, sí, definitivamente creo que lo que acabas de decir es muy cierto y creo que lo hemos repetido bastante en el podcast, diciendo que a fin de cuentas los UXers somos como todólogos, tenemos que saber un poquito de todo. Sí, totalmente. Hablando de eso, de aprender, quería preguntarte, Dana, en tu experiencia, o sea, ¿cuáles dirías que son como esas mejores prácticas o esas, si existen o no existen esas reglas para los UX Writer que pues debiesen seguir, ¿no? Yo digo que como la pasada, o sea, no me atrevería a decir estas son las reglas, pero hay una UX Writer que a mí me gusta mucho un artículo que tiene donde justamente es como intro al UX Writing, se llama Madison Stevens, y ella da 5 como principios que puedes seguir que a mí me parecen súper bien logrados y que justamente son muy friendly para quien sea que se está acercando o para justamente personas cuyo rol principal no es el UX Writing, pero sí en algún momento tienen que crear copy para productos y que sí quieren como lograr aunque sea el como, pues sí, lo mínimo que el usuario necesita para que sí estemos llegando a esos marks y sí estemos como hablándole claramente.
Y la primera es preguntarse si es humano. O sea, esto que estoy escribiendo, si lo leo, digo, ¿es humano? ¿Lo escribió una persona? Y si la respuesta es no, probablemente no le va a gustar al usuario, va a causar fricción. Segunda, es mejor que algo sea corto a que algo sea bueno. En el sentido de que, por ejemplo, cuando estamos escribiendo, no sé, prosa, un artículo, incluso para presentaciones o pitches que hacemos, a veces sí estamos buscando como lo que suene mejor, o sea, que sea un copy muy bueno, que digamos, wow, esto suena muy, muy bien. Pero en el caso del UX Writing, como estamos tratando de disminuir carga cognitiva y como nuestro principal enfoque es estar cuidando eso, o sea, cuidando que nuestro usuario como que no se vaya a desviar demasiado del path donde queremos que esté yendo. Entonces hay que buscar que sea mejor corto. No importa si un copy se escucha mejor de alguna manera. Si hay manera de hacerlo más corto, siempre el corto va a ser mejor que el bueno. Y luego la tercera es como en términos de objetivo general, para que digamos, estamos haciendo UX Writing como basándonos sí en el objetivo de interacción, es pensar en que estamos educando y empoderando a través del mensaje que damos. Entonces, no importa lo que sea que dice nuestra oración, ese como debería de, eso es lo que está aportando al journey. Si este copy que hice o está educando a mi usuario o lo está empoderando de alguna manera, entonces it's good UX writing. El cuarto, y esa creo que es una básica para todos los diseñadores y la tenemos muy clara, sobre todo en UX, es que no somos nuestro usuario. Eso también es muy importante, o sea, como tener claro quién sí lo es y tener esa habilidad de ponerte en sus zapatos y cuando estés evaluando el texto que haces y el copy que haces, verlo desde esa perspectiva y no desde lo que tú sientes o tu contexto. Y la quinta, y que también viene mucho a la parte de interacciones, es asegurarse de que el copy esté inspirando a la acción. Entonces, lo que estamos dándole al usuario, que sea con el objetivo de llevarlo al siguiente paso, a la siguiente cosa que le vamos a traer de beneficio, de seguir interactuando y de seguir engaging con el producto que hemos creado para ellas. Entonces, yo creo que esas 5 me parecen buenísimas. Como quiera, después les paso la liga por si tienen como en los footnotes de aquí del programa. Sí, claro. Creo que Súper. también su artículo es muy bueno para, pues sí, empaparse un poquito más. Pero creo que con esas 5 cualquier profesional estaría muy cubierto para hacer muy buen copy. Muy bien, gracias. Me encanta. De hecho, me hiciste acordar de algo, digo, que yo para nada me siento experto en el tema, ni mucho menos, pero en un proyecto en el que estaba me tocó como que ver o tener esa sensación de que los mensajes de error que aparecían en las pantallas, me parecían muy, pues muy técnicos, ¿no? O sea, como dices esto de que si tratamos de que sean humanos, o sea, no parecían tan humanos o tan entendibles para cualquier persona esos mensajes. Y entonces para mí yo hice una presentación, digo que la verdad con no mucha intención más que ¿sabes? Deberíamos de pensar en esto, de escribir mensajes de errores para humanos, porque casi siempre es un momento de frustración, ¿no? Para las personas, cuando se encuentran con algo que no funciona o que falló. Y también es muy importante ahí el UX Writing, de que, pues, ¿qué le dices, no? Y si todavía lo que lo dices, o sea, lo pone en un sentimiento, pone a esa persona en un sentimiento todavía de mayor frustración, o sea, pues, qué horror, ¿no? Entonces, por eso se me ocurrió eso, o sea, poner ese tema con la gente de mi proyecto. Pero para mí era, la verdad, ponerlo en términos muy simples, era, la persona tiene que saber, tres cosas básicamente, ¿no? O sea, qué fue lo que pasó, o sea, qué fue lo que falló, o sea, y la segunda es de quién, o sea, quién provocó, o sea, ya sea fui yo porque algo hice incorrecto, es el sistema, o sea, quién es como, o sea, sabemos quién es la persona o el ente responsable de ese error. Y la tercera, cómo se puede arreglar, ¿no? O sea, necesito hacer algo yo para que se pueda arreglar me van a ayudar a alguien más o no sé. Para mí era, independientemente de qué es tu background, si tienes esas tres cosas en mente, creo que podías determinar si ese mensaje que estábamos usando era apropiado o no apropiado para esa situación, ¿no? Y esa situación que describes creo que explica también perfectamente como la necesidad del tono, porque justo eso es lo que pasa, o sea,
que al momento de dejar de lado la humanidad y como que, o sea, eso es lo que hace el tono lo que hace es que le da una personalidad al mensaje, que ahora sí el usuario ya lo siente como una persona, porque como dices, al final si estoy en un momento frustrante y además me estoy topando con algo que me da la impresión que no es como igual que yo, que no me entiende, eso solamente me va a dejar como con un peor sabor de boca. Entonces, o sea, de manera súper intuitiva, creo que tú de que llegaste así a dar de que el meollo de el UX Writing, que justamente es eso, o sea, fue como, ¿cuál es la información más indispensable así? ¿La necesitan sí o sí? Y eso es todo, o sea, como eso y de la manera más simple que podamos entregársela al usuario, eso es mejor para nosotros. Pero justo es ese perderse también en como que tú estás haciéndolo y conoces muchas cosas y entiendes muchas cosas, entonces también a veces es fácil dar por hecho que para ti o no sería tan frustrante o sí entenderías ese mensaje, o sea, etcétera. Pueden haber muchas cosas que luego son esos biases que no estamos viendo. Entonces también el UX Writing es mucho eso, o sea, se está revisando dónde están los biases en el contenido y volver a regresarlo como a no, a ver, ¿cuál era la ruta que estábamos tomando en este punto del journey con el tono, con el mensaje y con la acción que queremos que logre el usuario? Justo también hace ratito fue como súper chistoso porque no estaba buscando nada respecto al tema, simplemente estaba por ahí en LinkedIn y me salió una publicación sobre UX Writing y justamente habla sobre los mensajes de error y te pone un ejemplo de un mal mensaje de error, por qué está fallando y luego un buen mensaje de error. Y por ejemplo, aquí lo tengo y está en inglés, pero bueno, lo voy a tratar de traducir. Y empieza diciéndote, o sea, el que dice que es un mal mensaje, empieza diciéndote de que, ups, algo salió mal. Y es de que primero que nada, pues te está dando un mensaje de error, como que el decir ups no es el tono correcto, ¿no? Y luego dice, el proveedor que estás tratando de conectar no está respondiendo. Eso está diciendo que le está pasando la culpa a alguien más, ¿no? O sea, no se está haciendo responsable propiamente. Luego dice, así que no pudimos procesar tu información. Aquí usa una palabra que dice, we can't fetch your data, o sea, está utilizando como una palabra técnica bastante como rimbombante, lo cual también dice que es una mala práctica. Y luego dice, intenta más tarde. Sí. Y te dice, pues eso te dice que es algo muy genérico, ¿no? Y entonces después te pone como el correcto y empieza diciendo, no pudimos conectar con tu cuenta. Ahí te dice qué fue lo que pasó, ¿no? Y luego dice, no te preocupes, tus cambios se guardaron, eso te da como cierto relief como usuario. Y luego dice, pero no nos pudimos conectar con tu cuenta debido a cierto problema técnico de nuestro lado. Ahí ya te está diciendo qué fue lo que pasó. Y luego ya después te dice, trata de conectarte de nuevo y si no puedes, aquí te da un link donde puedes pedir ayuda, ¿no? Entonces te está diciendo qué fue lo que pasó, te está diciendo, te está ayudando a que lo arregles y te está dando como una segunda opción de que si eso no funciona, como otra salida, ¿no? Entonces, pues bueno, me pareció como algo muy, muy curioso que yo no estuve buscando, pero justo me salió hace ratito y lo guardé por si salía por aquí algo, un tema parecido y bueno, pues aquí les estamos dando nada más como un ejemplo de cómo poder implementar como Sí, no, estos... eh, no nos, no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? O sí, sea, no, todo fue muy orgánico muy y natural. orgánico. Sí, totalmente, o sea, como dices, ese es un ejemplo súper bueno que cubre así todas las partes y que también es lo que justamente estábamos diciendo ahorita, o sea, como ese, pues, ser capaces como de read the room, ¿no? O sea, a ver, si, o sea, cualquier persona se te acercara con X, Y problema, o sea, ¿de qué manera lo atacarías si es lo mismo, ¿sabes? O sea, como le dirías qué es lo que está pasando, todas estas cosas. Entonces, creo que justamente los mensajes de error son muy buena práctica de UX Writing en general, porque sí te ayudan a darte cuenta de dónde te falta esa claridad. O sea, a final de cuentas creo que mucho también de lo que hacemos es asegurarnos de que haya precisión y claridad en el texto. Entonces por eso es como que
clavarnos mucho de que, pero sí esta palabra, pero no esta palabra, pero mejor úsala así, pero no la uses así. O sea, es porque al final sí somos, o sea, somos criaturas de patrones y el ver una palabra en lugar de otra, eso activa muchas cosas y nos primea para muchas cosas y para actuar de maneras. Entonces, sí hay que tener como esa sensibilidad y esa noción de que todos los mensajes que estamos dando en todo momento son importantes. Obviamente como este ejemplo que nos das es en un punto súper crítico y que además, o sea, si pasa cualquier cosa y alguien te dice algo pasó, es como, ¿y qué pasó? O sea, eso ya de entrada te está diciendo cosas más profundas acerca de la plataforma en la que estás. O sea, te dice, no me interesa, no tengo el tiempo de sentarme aquí y ver por qué. O sea, hay una razón por la que los errores usualmente tienen un número que te sale. O sea, justo es como las personas lo que queremos es claridad y referencia y la habilidad como de arreglar también nuestros propios problemas. O sea, creo que un buen UX writing también como que desde antes de que el usuario tenga el problema, como en este caso de los errores, ya le está dando la solución. Entonces aquí es como, ok, ya hubo un error, pero yo ya me estoy adelantando al siguiente paso que es la solución. O sea, ya te estoy dejando todo claro. Entonces sí, creo que los mensajes de error son muy buenos ejemplos y también sí por ahí de que quieres tú misma darte cuenta de más o menos dónde estás, es un buen como que benchmark de ver qué tal te salen. Igual en esa como medida y ahorita que estaban platicando de educación, hay un reto específico que se llama The 14 Day UX Writing Challenge. Igual también les dejo el link. Y ese es abierto y haz de cuenta que tú te inscribes y dejas un mail al que cada día te mandan un prompt de alguna screen, alguna interacción y pues como que cuáles son los requerimientos de ella y ya tú te pones a hacerlo. Entonces igual es muy buen como práctica y cosas para hacerlas, o sea, yo creo que cada ejercicio te tardarás unos 10 15 minutos. Si ni siquiera lo haces como que un mock-up ni nada y nada más haces el texto de lo que te dicen, pues todavía menos. Digo, dependiendo de qué tanto te claves, pero justo la idea es que sean mensajes sencillos y fáciles de hacer, como que para que más sea el practicar el ritmo y el estar in tune con la interacción y con el journey y como todos estos elementos fundamentales para ya después ir construyendo, pues sí, las cosas más fuertes de lo que conlleva la, ¿cómo se llama? Disciplina en general. Oye, qué interesante, sí, compártenlo para, además de hacerlo nosotros, Ujú. compartirlo con la audiencia, para que se vayan familiarizando con esta parte del UX Writing. Sí, totalmente. Eh, digo, no sé cómo vamos. O sea, es que la verdad siento que este tema nos podríamos llevar Sí. una semana y no nos alcanza todavía el tiempo. Este, a mí algo en lo que me llama mucho la atención es el futuro, ¿no? O sea, de hacia dónde va todo esto. Y en particular hablo del tema de las inteligencias artificiales. Este tipo de herramientas facilita ahora el rol del UX Writing, lo hace exponenciarse un poco más, o sea, o están peleados realmente el tema de inteligencias artificiales con UX Writing o no. Y Yo creo que sí, es una buena herramienta. Todos los language models están muy padres, pero cuando llega el momento de todo esto que hemos estado platicando hoy acerca ya de los matices y de la capacidad de tener sensibilidad de cosas más finas, como qué sentimientos hay en cada punto del journey, uno ahí se queda muy pobre. Entonces, para mí, por ejemplo, sí es una buena herramienta. De hecho, hay uno que se me hace muy bueno que se llama DeepL Translate. Que ese se me hace muy bueno justo cuando es como que escenarios en los que tú requieres traspasar como que el contenido de un idioma a otro y no tienes como acceso a un UX writer de otro idioma. Creo que hace un trabajo más o menos decente. Pero eso es lo que creo en general como del AI, o sea, que hace un trabajo decente. Entonces, cuando eres un UX writer y tú ya tienes como muy clara cuál es la estrategia y qué es lo que estás haciendo con los mensajes, pues sirve para cosas como, por ejemplo, si yo quiero tener una idea, o sea, como que, ay, es que no se me ocurre qué palabra o lo que sea, pues sí lo puedo usar y como decir, estas son como avenidas y caminos, pero que le confiara como de la misma manera que le confío o a de que mis colegas UX writers o a mi cerebro o como a la como lo que ya han documentado otras personas a través de sus case stories, pues claro que no, o sea, todas esas cosas, por más que las tenga como dentro de su menú
información que utiliza después para dar una respuesta, la realidad es que no tiene todavía la capacidad de integrarla de la manera en que tenemos nosotros como humanos. Y de ahí que todavía nos estén pidiendo que justo les vertamos lo más posible y que demos y demos para que justamente se puedan acercar lo más posible a, pues sí, a esa como fineza, esa habilidad tan como humana que tenemos, que al final de eso va el UX Writing, o sea, y por eso también de lo que mencionaba Enrique, lo que mencionabas tú, Vane, o sea, todo al final es acerca de regresar a la humanidad del usuario y a que al final solo somos changuitos que tenemos muy claro lo que queremos y lo que no, y listo. Y si nos gusta, lo seguimos usando y nos quedamos, y si no nos gusta, adiós. Entonces, como que sí creo que en ese sentido el AI todavía se queda atrás. Yo creo que sí, como que lo veo un paso más allá y pienso, ok, y ya que esto haya pasado y no sé, estamos 5 años en el futuro, no sé, a lo mejor menos 4, donde ya está en un punto en el que digas, ok, tal vez sí le hace un poquito la lucha. Yo creo que más bien se convierte en un tema en el que los UX writers que ya tenemos más trayectoria nos vamos a convertir como en managers de esas inteligencias que sí tengan un poco más de sensibilidad, como justamente los proyectos que sí tengan el presupuesto y la capacidad, pero creo que por otro lado se va a abrir esta avenida de que muchos proyectos más pequeños, muchas empresas chiquitas, muchas aplicaciones pequeñas, tal vez van a poder tener acceso a un mejor UX writing, o sea, como el baseline se va a abrir por otro lado también, que va a ser como, ok, ya no hay necesidad de pagarle a un profesional como sería ahorita, como es usualmente ahorita. Entonces, por ese lado, eso también es bueno, o sea, para el usuario al final, seguramente solo va a derivar en mejores experiencias y eso está chido. Yo creo que para nosotros del lado de lo profesional, lo importante es como tener bien claro cuál es nuestro valor de no ser unas máquinas que pueden procesar información a 500 kilómetros por hora, pero sí ser una persona y ya está. Entonces, creo que junto con todo también como lo que viene del UX va a evolucionar esta herramienta de AI y la vamos a ir como trabajando a nuestro favor. Pero yo la verdad, o sea, no estoy como preocupada de que me quite mi trabajo o ese tipo de como narrativas. La verdad, creo que las personas que realmente pensaran que eso es posible, y creo que incluso para ustedes, o sea, como que creo que estarían de acuerdo conmigo que si dijeran como que, ah, sí, si ahorita todo el departamento lo quitan y solo son AIs, o sea, las personas que de verdad pensarían que eso puede ser algo te dan risa, ¿sabes? O sea, como que sabes que no están para nada como en el contexto dentro de qué conlleva realmente el esfuerzo de hacer algo así. Entonces, pues sí, por ahí va. Se está volviendo más importante personas con habilidades de UX Writing, ¿no? Y sobre todo si, obviamente esto va a seguir creciendo y va a seguir creciendo el tema de inteligencias artificiales, pero por más posibilidades que tenga este tipo de herramientas, todo siempre se sigue reduciendo en el pedir está el dar, o sea, en el tema de los prompts. O sea, pueden ser los outcomes más excepcionales que te pueda generar, pero si no sabes cómo decirle las cosas o cómo pedir ese tipo de cosas, no vas a tener ese tipo de resultados, ¿no? Entonces creo que estas habilidades que tienen UX Writers, de hecho, se vuelven cada vez más relevantes, bueno, desde mi punto de vista, porque entre más, ese tipo de cosas que nos decías como los guidelines, o sea, entre más claro sea tu mensaje, entre más específico seas en lo que necesitas, vas a tener mejores resultados, ¿no? Y creo que, de hecho, este tipo de habilidades, o sea, vuelvo a lo mismo, más bien al contrario, o sea, no es una pelea, se están volviendo más relevantes aún. Sí, y eso que dices es súper cierto acerca de los prompts, porque también, o sea, es que de nuevo es eso, o sea, como que todo regresa a la psicología y que solamente somos capaces también de construir cosas que se parecen a nosotros mismos. Entonces, sí es como, pues, no hay manera de que vayas a recibir cosas de la calidad que tú quieres si tú no tienes la capacidad de preguntar a la calidad y al nivel que estás esperando de regreso. Entonces, en eso estoy súper de acuerdo y justo en esa parte de como ser capaz de también dar prompts más precisos, sí también estoy de acuerdo en que se puede volver todavía más importante como el peso de, pues sí, poder entender ese nuance y esos matices y dar mensajes más claros e incluso tal vez traducir todavía más ese link entre como la máquina y el humano.
Sí, de hecho, tuvimos un episodio en donde hablamos, o sea, en general de Generative AI y pues obviamente lo enfocamos bastante en cómo nos afecta a nosotros como UXers, ¿no? Y justamente esa misma fue la conclusión, o sea, la conclusión fue que por más sensible y por más entrenada que esté una inteligencia artificial, siempre va a necesitar el lado humano de uno, alguien que le dé el prompt, y ahí hablamos de eso que acaban de mencionar, que el prompt tiene que ser tan de buena calidad como la calidad del resultado que esperas, ¿no? Y creo que también en la parte de, si tú ya estás trabajando un diseño en una inteligencia artificial, pues sí, o sea, no te va a quitar tu trabajo porque a fin de cuentas, lo que sea que te arroje la inteligencia artificial, tú todavía notas ahí que le hace falta el factor humano que una inteligencia artificial nunca va a tener. Entonces, creo que definitivamente, como tú dices, nunca nos va a reemplazar porque a pesar de que sí va a hacer cosas que nosotros hacemos ahorita, siempre requiere que regresemos otra vez a ellos para mejorar la parte humana y también, pues, para darle la instrucción necesaria, ¿no? Entonces, creo que más que preocuparnos, lo que podemos hacer es ocuparnos en saber utilizarla, porque si la sabemos utilizar, va a ser una gran herramienta para nosotros que nos va a ahorrar muchísimo tiempo y que nos va a ahorrar varios procesos, pero que nunca va a reemplazar la parte humana del diseñador UX, que yo siempre he dicho que todos los UXers somos personas que obviamente, bueno, todos somos humanos, pues, pero me refiero a la parte de la humanidad, de la sensibilidad que debemos de tener como UXers, eso creo que nunca lo va a reemplazar. Sí, totalmente. Totalmente, y que creo que regresa también a lo que decías al principio de que UX es ser todóloga, como que creo que también va de la mano de eso, o sea, como personas, como humanidad, hay demasiadas multitudes que contenemos y cuando queremos todo eso tomarlo y traducirlo a esta serie de features y interacciones dentro de un producto, pues eso es algo muy complejo, la verdad. Y es la labor que todos los que estamos aquí, los que seguramente van a escuchar este podcast, nos sentamos todos los días a hacer, ¿no? Entonces, la neta está padre y pues sí es un reto justamente como encontrar dónde está esa parte de la humanidad que nos conecta y que nos ayuda a condensar todo eso en, aquí están tus 40 caracteres de texto para que sepas dónde picarle ahora. Mi última pregunta nada más sería, para alguien que está iniciándose en específicamente el tema de UX Writing, ¿qué consejo le darías? O sea, recordando a la Danae que iniciaba este viaje en el UX Writing, ¿o qué te dirías a ti misma, ¿no? Que te hubiera gustado saber tal vez cuando estabas empezando. Creo que algo que me hubiera gustado muchísimo saber al principio es que hay mucha más como información de la que pensaba. O sea, yo tenía esta noción de que no había tanta documentación y al principio me sentía más perdida, pero quizá era porque todavía estaba como muy clavada en la parte de si hay una división entre contenido, o sea, creación de estrategia de contenido versus como ya toda la parte de UX writing. Entonces creo que eso, o sea, como que me hubiera gustado saber que sí hay como una serie de teoría y como que información y documentación a la que puedo referirme para seguir creciendo. En segundo lugar también que al final sí como lo más importante es pues estar constantemente practicando esa habilidad. Creo que la habilidad de tomar un tono y un objetivo y transformarlo en un mensaje. Entonces, mientras que estés haciendo eso, no importa si el resultado es bueno o malo, eso para mí, o sea, significa que te estás moviendo en la dirección correcta. Entonces, eso también me hubiera gustado saberlo, o sea, como no clavarme tanto en cuál es la cualidad y calidad todavía de el mensaje, sino más bien cuál es la cualidad y calidad de mi proceso como UX writer, sobre todo cuando iba empezando. Y por último, que justamente más de las personas que piensas como que también no hacen UX writing, en realidad han tenido muchos acercamientos al UX writing y al contenido. O sea, como tú acabas de decir, uno de mis managers que tenía, sabía muchísimo de cosas de contenido y de temas de UX writing, pero él era muy diseño UX como
UI, pero es eso, o sea que al final es importante también como vocalizar el hecho de que te quieres empezar a meter en este otro tema porque puede que, o sea, la mayoría de nosotros ya han tenido y como gente que piensas que no, puede que no tenga como tanto para guiarte. En realidad probablemente sí, porque igual es algo que todos nos hemos acercado, entonces eso también, o sea, como vocaliza temprano y pregunta temprano, o sea, como que cuáles son las experiencias de otras personas para que también te puedas ir sintiendo como más centrada dentro de qué quieres ser tú como UX writer, o sea, hacia dónde te quieres ir. Y pues básicamente, o sea, al final del día, elegir cuáles van a ser como tus maneras de trabajar y de empatizar, como dicen, el UX se trata mucho de empatizar, entonces creo que también eso, como ir acumulando y guardando tus herramientas de empatizar y de lenguaje en lo más posible y todo eso poquito a poco mientras lo vayas como construyendo, pues sí, va robusteciendo tu capacidad de UX Writer y un día vas a decir, wow, soy una máquina de UX Writing. Soy una máquina y no lo sabía. Exacto. Bueno, pues ya, muchas gracias, Danae. Te agradecemos que te hayas unido a este episodio. La verdad me encantó. Estoy seguro que a Vane y a nuestra audiencia también. O sea, quizás ahí luego nos ponemos de acuerdo para una segunda parte o ahí vemos qué hacemos. Pero espero que también tú lo hayas disfrutado y pues también darle la despedida a todos nuestros podcast escuchas y que nos sigan escuchando de Tilt, que vienen muchas sorpresas. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Gracias.